Seguimos en Tele7 Debate de Valencia, hablando de la custodia compartida, y habíamos interrumpido prácticamente a Julio Bronchal, psicólogo especialista en relaciones familiares. Julio, le habíamos dejado con la palabra en la boca. Sí, el segundo entendemos que refutado el primer gran argumento, la discrepancia entre las partes, cuando por otro lado es precisamente la solución impuesta de coparentalidad la que va a llevar a los padres a continuar haciendo nada nuevo, lo que venían haciendo hasta entonces de separarse, que era tomar decisiones conjuntas con respecto a los hijos. El segundo gran argumento contra la custodia compartida es lo del niño maleta, que va y viene, etcétera. Vamos a ver, eso no es ninguna novedad, eso es consecuencia de la propia separación, pero es que con la actual situación y las soluciones que se dan de custodia monoparental, estos niños son los que de verdad tienen que llevar la maleta de un sitio para otro, porque no tienen una referencia estable en la casa del otro progenitor. Estos son los niños que van con maletas cargadísimas para el fin de semana, cuando en custodia compartida lo que normalmente tienen es una duplicidad de recursos en ambos sitios. Estos son los que cargan. Además, que los niños en custodia monoparental son los que matemáticamente más idas y venidas hacen de uno a otro. Y te pongo un ejemplo: un régimen de custodia monoparental en el cual hubiera fines de semana alternos y 2 días entre semana de visita del progenitor, terrible término el de visita, ¿no? Un padre no visita, un padre convive con su hijo, pero hasta esa terminología hay que revisar. Insisto, 2 días entre semana y fines de semana alternos, realiza en un periodo de 4 semanas 20 episodios de tránsito entre uno y otro. Un niño que tuviera una custodia compartida entre sus padres semanal, como decía antes Isidro, y un día entre semana de contacto con el otro progenitor, solamente tendría 12 intercambios. Se reduce más de la mitad. Pues se reduce aproximadamente la mitad. ¿Dónde está pues el argumento del niño que va y que viene? Por eso entiendo que es un tema también que había mucho que reflexionar. David, un tema efectivamente para reflexionar y darle vueltas y analizarlo. La verdad es que es un tema muy importante el que ha tratado Isidro Niñerola, y yo quería, en correlación con lo que estaba comentando, introducirme realmente en lo que es la ley actual, la ley 15 del 2005, ¿vale? La ley de divorcio actual. ¿Por qué? Porque realmente es la ley que nos está interponiendo todas las trabas para que nosotros podamos continuar en la educación y en la crianza de nuestros hijos, ¿vale? El propio artículo, uno del articulado, el artículo número 92.8, establece que la custodia cooperativa únicamente se otorgará de forma exclusiva, con lo cual ya nos relega, ¿vale?, a la posibilidad de acceder de forma normal, como norma, a la custodia compartida. Otro concepto muy importante que queda difuminado, ¿vale?, es el concepto de patria potestad que ha comentado Isidro Niñerola, porque a la práctica esos deberes y derechos que tenemos todos los padres, ¿vale?, en lo que es la educación de los niños, se nos relega a la práctica, porque el concepto de patria potestad es inherente al concepto de lo que es custodia, ¿vale? Normalmente, excepto en casos muy excepcionales de abusos, de alcoholismo, etcétera, se retira la patria potestad a uno de los progenitores, pero a la práctica, ¿vale?, realmente tampoco se utiliza para nada la patria potestad, ¿vale?, porque son decisiones como la escolaridad, etcétera, en ningún momento se toman en común, sino únicamente unilateralmente por parte del custodio, ¿vale? Por otra parte, quería comentar lo que es otra de las trabas que en el articulado podemos encontrar de la ley de divorcio, que es el informe favorable del Ministerio Fiscal. Otra de las trabas que podemos encontrar es en el 92.9 establece que el juez solicitará un informe pericial, es un tema que no hemos tocado, es un informe pericial del equipo psicosocial de los juzgados. Pues bueno, vamos a ver. Nos estamos encontrando que mayoritariamente estos informes son informes que no siguen ningún tipo de protocolo, ¿vale? Informes que en todo momento son acientíficos y que no siguen, son arbitrarios, y que en función del tipo de psicólogo que vaya a realizar las pruebas psicométricas te encuentras una cosa u otra, ¿vale? Son informes muy importantes, ¿vale?, que van a ser tenidos en cuenta a la hora de que el juez otorgue la custodia a uno u a otro, ¿vale? Y me voy a centrar en una cuestión muy importante, a correlación también de lo que ha dicho Isidro Niñerola, ¿vale? En el artículo 92.7, ¿vale?, se establece una peligrosa convergencia, ¿vale?, entre lo que es las cuestiones penales y las cuestiones civiles. Vamos a ver. El mero hecho de que durante el transcurso de lo que son las cuestiones civiles se haya cursado una denuncia, ¿vale?, imposibilita al juez, o al padre en este caso, solicitar la custodia compartida. Esto ha sido denunciado por diferentes instituciones ya, pues de abogados, la Asociación Independiente de la Guardia Civil, etcétera, ¿vale?, porque está generando un colapso
de hoy en día de los juzgados, ¿vale? Como hemos comentado anteriormente, las cartas están marcadas antes de entrar a juicio. Eso ya lo sabemos todos y es una realidad y es el panorama actual en el que nosotros tenemos que convivir, ¿no? Pero, es más, con la mera denuncia, ¿vale? En este caso, la mayoría de mujeres que utilizan de forma perversa lo que es la ley de violencia de género, en este punto en concreto, que realmente le hacen un flaco favor a las mujeres, ¿vale? Lo que se consigue es de golpe obtener en primer lugar una orden de alejamiento, una separación ilícita de lo que es el padre respecto al niño, que pierde un referente en ese momento, se le otorga de forma automática el domicilio conyugal, ¿vale? Y por lo tanto la presunción de inocencia en todo momento queda vulnerada. Con lo cual, estamos hablando de que la ley actual de divorcio es una ley totalmente anticonstitucional, porque el propio artículo 14 establece la Constitución española que todos los hombres y mujeres deben de convivir, no existe discriminación por razón de sexo, con lo cual lo vulnera. Me voy a remitir también, y si me permites, ¿vale? Si me permites, ya que estamos hablando de legislación, me voy a remitir a los convenios de los derechos, los convenios internacionales de los derechos de los niños, me voy a remitir a la Declaración de los Derechos de los Niños, me voy a remitir a la Ley 41 del 85 de las Naciones Unidas, que todas esas están ratificadas y firmadas por el Estado español, en el cual se establece que se velará y se protegerá por los derechos de los niños, ¿vale? Conservando y protegiendo la responsabilidad común, ¿vale?, de ambos padres. Eso queda totalmente vulnerado. O sea, eso queda totalmente vulnerado. Por lo tanto, aquí, en la situación al lugar, las leyes actuales españolas, que se consideran leyes progresistas, totalmente contradictorias con las leyes que están alcanzando en países como Suecia, como he comentado antes, en Alemania o en Francia, ¿vale? Con este tipo de leyes lo que estamos es incrementando la conflictividad, siendo los niños los más perjudicados. Sí, Isidro, ha destacado entre otros puntos colapso de los juzgados, la ley del divorcio desampara al menor. Bueno, realmente es así, o sea, estamos encontrándonos a veces con informes de los equipos psicosociales que tendrían que ser sometidos a una mayor madurez. Nosotros entendemos que debería de haber muchísimos más equipos, deberían de difundirse evidentemente por toda la comunidad. Tenemos dos justicias, aprovecho la ocasión que se me brinda porque el equipo psicosocial en Valencia es gratuito y cuando nos vamos a una demarcación judicial de fuera de Valencia hay que satisfacer unos honorarios en esos informes. Yo creo que eso es una asignatura pendiente de la Generalidad en ese sentido. Ahora bien, yo a veces me he preguntado por qué judicialmente cuando se acuerda una custodia compartida la madre siempre cree que ha perdido. No sé, es una pregunta que me hago muchísimas veces. ¿Por qué si alguna vez algún juez pregunta a un padre y una madre, seguro que el padre dice que estaría de acuerdo con una custodia compartida y la madre seguramente va a ser la que dice que no está de acuerdo? No sé, son preguntas que yo muchas veces me he hecho. Si me permites únicamente... con Julio y ahora seguirá contigo, David. Julio. Me puedo arriesgar a contestarte. Es algo elemental, ¿no? Y además tú lo sabes también como yo. Porque la custodia, como decíamos antes, es la pantalla de otros intereses. Y entonces aquí, de una forma absolutamente automática, la concesión de la custodia lleva aparejada la ventaja del disfrute y usufructo de una vivienda casi de por vida, de una pensión que diríamos casi que se transforma en vitalicia y de una serie de ventajas afectivas de control sobre los propios hijos. ¿Quién quiere perder esos recursos? Te lo voy a decir, Pablo. Quien tiene la suficiente madurez y responsabilidad, como esta señora que ha aparecido antes en pantalla, para anteponer a esos intereses chatos y torpes el bienestar de sus propios hijos. Hay quien no va por ese camino y se deja llevar por el fragor de la lucha y la disputa, al mismo tiempo que viene con premio. Es que viene con premio, que es todo eso. Y negarlo es negar una evidencia que estamos viendo todos los días.